con sobreprecio, ¿no? Emitimos el informe de auditoría y la presentamos a la máxima autoridad ejecutiva. Podría ser un alcalde, un gobernador o gobernadora, o un viceministro o un ministro, ¿no? Y esta autoridad nos dice que no acepte esa observación, que corrijamos nuestro informe o no va a aceptar, ¿no? El informe de auditoría que le estuviéramos presentando. ¿Qué actitud tomaríamos o debiéramos tomar? ¿Algún comentario? Dice, Dime. tal vez con ética y después imparcial a lo que vamos a presentar con el informe, porque al final creo que eso va a ser el trabajo que vamos a realizar, ¿no? Dice, dar el informe que esté razonablemente hecho y si se encuentra tal vez irregularidades, al presentar el informe tal como se ha encontrado. Ya, pero ¿qué actitud tomaríamos? ¿Aceptaríamos esa orden, ¿no? Esa imposición que estuviera realizando la máxima autoridad ejecutiva, en este caso el jefe, ¿no? Como se conoce, o la jefa. Buenas noches, Licen. Cintia, ¿no? ¿O quién Sí, está Lice, hablando? buenas noches. Este, Bueno, yo pensaba que como se antes Licen lo podría mencionábamos, tal vez mediar la situación. Estamos escuchando dos personas, por favor. Una, Cintia primero y luego Esther. Cintia, adelante, por favor. Bueno, licenciado, yo creo que habría que mediar la situación, tratar de ver su punto de vista y también que vean nuestro punto de vista y de acuerdo a la normativa para llegar a una conclusión y no simplemente borrarla de manera arbitraria la observación, ¿no? Ya, me parece bien. Pero en tu caso particular, a ver, ¿qué actitud tomarías? Trataría de ver su punto de vista, del por qué piensan que está correcto ese sobreprecio y entender también la manera en la que lo han realizado Ah, ya, antes de bueno. borrar. Ah, ya, ok, me parece bien. Habría que evaluar la situación entonces, ¿no? Decimos, a lo mejor tienen una justificación, ¿no es cierto? Podría ser. Ya, ¿tu nombre, por favor? Cintia Luego. Peñarán. Cintia. Ya. Luego había otra persona. ¿Quién levantaba la mano? Licen, buenas noches. Buenas noches. A Y ver, como, dime, por favor. como anteriormente lo comentaba, Licen, en el caso de la emisión del informe, en el caso de que la MAE nos presionara a hacer el rechazo o modificación del informe, que según a nuestro criterio y profesión lo vemos, bueno, hallamos una irregularidad. Como profesión, manteniendo la ética, emitimos nosotros el informe tal como corresponde, como profesionales bien establecidos y respetando todo tal como debe ser. Y en el caso de esa presión, es mejor dar un paso al costado, retirarse de la entidad, porque va a haber más entidades que van a querer nuestro servicio tal cual como corresponde según nuestra profesión, sin irregularidades o sin incumplimientos, con tal de que quede el informe como respaldo correspondiente dentro de la entidad y que sea presentado como se debería presentar. Ya. Sí, también es otra opción, ¿no? A ver, pero para ampliar, ¿tu nombre, por favor? Esther Claudia Pari. Amén. Ya está. Ok, gracias a las señoritas. Bueno, generalmente, ¿no? Cuando vamos a emitir o cuando realizamos un trabajo de auditoría,
nos basamos en ciertas técnicas, podríamos decir. No, en ciertas técnicas, procedimientos, ¿no? Y al momento de detectar alguna irregularidad, nosotros vamos a, si se quiere, vamos a realizar todas las indagaciones necesarias, ¿no? Para poder despejar la duda que decíamos, alguna de las compañeras dijo, ¿no? Sería bueno escuchar de repente alguna justificación, pero antes de emitir un informe, y más si somos auditores internos de una determinada entidad o de cualquier entidad, ¿no? En este caso pública, vamos a agotar más bien todas las instancias, ¿no? Para comprobar y estar seguros o seguras de que efectivamente está pasando algo raro, ¿no? Están actuando con dolo, se podría decir, ¿no? Una vez que agotemos todos los procedimientos, apliquemos técnicas, realicemos indagaciones, ¿no? Recién vamos a emitir un informe final con observaciones, porque obviamente, ¿no? La finalidad de la auditoría no es, o de los auditores, ¿no? O auditoras, la finalidad no es realizar observaciones o emitir informes, ¿no? Con observaciones. No es esa la finalidad. Nuestra finalidad también es coadyuvar al trabajo que realiza todo funcionario, en este caso todo funcionario público, ¿no? Entonces, si nosotros nos apegamos a lo que establece el Código de Ética, y bueno, también les decía, parte también de a lo mejor de la necesidad que cada persona tiene, ¿no? Todos necesitamos obviamente una fuente de trabajo, ¿no? Una fuente de ingresos. Pero si ocurriera aquello, emitimos el informe con observaciones, les vuelvo a reiterar, una vez que hayamos agotado todos los medios a nuestro alcance para determinar si realmente existe dolo o no, lo están haciendo, o esa irregularidad que estuvieran cometiendo, lo están haciendo en, a sabiendas de que ese hecho podría tipificarse como un delito o una falta grave, entonces emitimos el informe, ¿no? Y luego, si la MAE, en este caso, la máxima autoridad ejecutiva, no acepta ese informe, bueno, una de las opciones sería, ¿no? Dejar el informe de todas maneras, pero ya con nota, con una carta, ¿no? Para nuestro respaldo, y luego se elabora un otro informe, por ejemplo, en la que vamos a explicar la situación, ¿no? Y como dijo la última participante, una opción sería dar un paso al costado, ¿no? Retirarnos para que luego no vayamos a tener ningún tipo de inconveniente, ¿no? De esa actitud se habla, ¿no? En este código, en el código de ética. Pero no solamente el código de ética del auditor gubernamental, ¿no? También en la parte privada. Las conductas deberían ser semejantes. Bueno, el alcance del código. Están comprendidos en el alcance de este código los profesionales y técnicos en diferentes disciplinas con la Contraloría General de la República, la Contraloría General del Estado, y de las unidades de auditoría interna de las entidades públicas, así como aquellos empleados de las firmas privadas de auditoría, cuando cumplan funciones de control gubernamental, los que para efectos de este código se denominarán auditores gubernamentales. Ahora, habla acá de profesionales y otros técnicos también, ¿no? Generalmente al realizar un trabajo de auditoría, vamos a necesitar el apoyo, ¿no? De otro tipo de profesionales o técnicos de repente, ¿no? Generalmente necesitamos el apoyo de un abogado, en algunos casos, para revisar
o para que nos den sus puntos de vista de algunos determinados documentos, ¿no? Si se están cumpliendo con las formalidades de ley. Y en otros casos, si vamos a realizar, por ejemplo, la auditoría a una obra, ¿no? A una obra de infraestructura, una construcción. En ese caso, por ejemplo, necesitaremos el apoyo, podría ser de un ingeniero civil o un arquitecto, ¿no? Que tenga la suficiente experiencia para que realice la evaluación de cálculos métricos, por ejemplo, ¿no? Y luego estos profesionales generalmente, ¿no? Están actualizados en cuanto a costos, por ejemplo, ¿no? Determinarán si efectivamente la obra que es objeto de nuestro estudio de auditoría, van a determinar, ¿no? Si el precio es el aproximado a lo que se reflejan en sus informes, y realizarán, les vuelvo a reiterar, los cálculos métricos, por ejemplo, ¿no? Las dimensiones, si son las que corresponden en el proyecto original, ¿no? A ese tipo de profesionales y técnicos, ¿no? En diferentes disciplinas. Por eso es que se menciona, o se los incluye en este código de ética. Obviamente esos otros profesionales o técnicos también tendrán que observar, ¿no? O apegarse a lo que manda este código. Luego, el propósito de este código rige el comportamiento individual que debe observar el auditor gubernamental en cumplimiento de sus responsabilidades en el ejercicio de sus atribuciones, determinadas por el sistema de control gubernamental. Principios éticos. Se debe practicar los siguientes principios éticos. Comportamiento personal. 1. Integridad y probidad. El auditor gubernamental debe ser honesto y desempeñar sus funciones con rectitud y dignidad. Conducta y disciplina. El auditor gubernamental debe mantener una conducta que fortalezca el prestigio de su actividad profesional y evidencie su voluntad de servicio a la entidad, al Estado y a la colectividad. Este es uno de los aspectos, ¿no? Que nosotros como auditores o contadores públicos, se dice acá, ¿no? Debemos mantener una conducta que fortalezca el prestigio de nuestra actividad profesional. Es decir, que fortalezca el prestigio de nuestra profesión, ¿no? En general, en todas las profesiones, ¿no? Se debería actuar de manera ética. Pero en nuestro caso, bueno, estamos tratando, ¿no? El área de la auditoría o contaduría pública. Debe adherirse a las políticas, disposiciones legales y normas administrativas y técnicas establecidas por la Contraloría General del Estado y o la institución donde presta sus servicios, conciliándolas con la de la entidad auditada. Cada entidad tiene su reglamento interno, ¿no? Donde se establecen, por ejemplo, qué obligaciones tienen los funcionarios, por ejemplo, los horarios de ingreso, qué tipo de permisos se les otorga, qué conducta también deberían desarrollar en sus fuentes de trabajo, ¿no? A eso se refiere cuando dicen normas administrativas, ¿no? De las instituciones. Entonces, obviamente, el auditor como funcionario de determinada entidad también tendrá que cumplir con esas disposiciones, ¿no? Por ejemplo, se tiene un horario de trabajo, ¿no? Establecido. Bueno, actualmente estamos cumpliendo el horario continuo, ¿no? De 8 a 4 de la tarde generalmente. Entonces, si nosotros vamos a
vamos a ser las personas que vamos a, si se quiere, fiscalizar, realizar un control al resto de los funcionarios o al resto de las funcionarias de determinada entidad. Entonces nosotros deberíamos partir con el ejemplo, ¿no es cierto? Deberíamos cumplir con los horarios, no retrasarnos, no faltarnos, eh, y cumplir con todos los otros aspectos que se tengan establecidas, ¿no? En la entidad donde vayamos a desempeñar nuestras funciones de auditor interno. A eso nos referimos, ¿no? Porque luego, obviamente, si vamos a observar, por ejemplo, ¿no? O vamos a hacer un trabajo de evaluación de personal, ¿no? Y determinamos, ¿no? Generalmente se piden, ¿no? Las planillas de asistencia, que ya tenemos sistemas computarizados, ¿no? O los llamados relojes de control de personal, ya sea con el pulgar o con cualquiera de los otros dedos que tenemos, o en otros casos también se controla, ¿no? Por la vista. Entonces ya se tiene un control de cada persona, ¿no? Generalmente se parte desde ese documento, ¿no? A realizar un control de la asistencia, ¿no? Y qué pasaría si nosotros, si somos nosotros como auditores los que llegamos retrasados, pedimos permiso de manera continua, o luego queremos justificar esos permisos con las vacaciones a que tuviéramos derecho, ¿no? Obviamente el resto de personal no va, o a lo mejor en algún caso nos hará conocer, ¿no? Pero si, si son, usted nos podría decir, ¿no? Es usted el que incumple los horarios, ¿cómo es que luego nos observa a nosotros? Es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo muy, podríamos decir, muy sencillo para tratar de ejemplificar qué actitud deberíamos tener nosotros como auditores internos en este caso. Luego, la confidencialidad de la información. La confidencialidad y la utilización prudente de la información son componentes básicos en el ejercicio de la auditoría gubernamental. El auditor gubernamental debe guardar la reserva y el secreto profesional, sin revelar información que sea de su conocimiento por el ejercicio de la auditoría, excepto en los casos y formas exigidas por ley. No utilizará esta información en beneficio propio, ¿no? Es algo que, bueno, en algunos casos, no, bueno, sí, bueno, en realidad en todo tipo de trabajo de auditoría, ¿no? Em, nos enteramos de situaciones que deberían ser incluso confidenciales, ¿no? Por el trabajo que estamos realizando. Uno de los principios también es que, por ejemplo, al realizar cualquier tipo de trabajo de auditoría, tengamos acceso ilimitado, ¿no? A la información y a la documentación, ¿no? De ahí que nos enteramos de situaciones que son en determinado momento confidencial, por ejemplo, ¿no? Y como acá se menciona, no debiéramos divulgar, ¿no? Esa información que conocemos durante el trabajo de auditoría. Y peor aún, ¿no? No deberíamos utilizar esa información en beneficio propio, ¿no es cierto? Algo que también ocurre, ¿no? En la auditoría en entidades privadas o en el sector privado. Y esta confidencialidad no solamente se pide a los auditores, ¿no? Sino a todo tipo de funcionarios, ya sea de la parte privada o pública también. Pero acá se está haciendo una puntualización, ¿no? De qué comportamiento debería tener, en este caso, el auditor gubernamental. Y luego la lealtad institucional. El auditor gubernamental debe demostrar lealtad con el país, primero,
luego la sociedad y la entidad donde presta sus servicios, así como con la profesión o actividad que ejerce. Eso es determinante también, ¿no? Ahora se utiliza el término empoderamiento, ¿no? Cómo nos empoderamos nosotros o cada uno de nosotros, en algunos casos con nuestro entorno y luego con nuestra vida profesional, ¿no? Principalmente. Cómo hacemos nuestros los objetivos, las metas que tiene una entidad pública, ¿no? A eso nos referimos con lealtad institucional. A ver, esto podría ocurrir, ¿no? Entramos a una entidad pública y donde desempeñamos, ¿no? Nuestras funciones y por tanto, obviamente, a medida que pasa el tiempo, adquirimos experiencia, ¿no es cierto? Entonces, muchas veces podría pasar, ¿no? Que ya una persona, al haber adquirido experiencia profesional en su campo, podría, ¿no? Determinar en algún momento o podría optar por dejar ese primer trabajo y optar por uno mejor, porque obviamente, o no obviamente, sino a lo mejor, ¿no? Podría conseguir una mayor retribución económica, ¿no? Ese podría ser un ejemplo, ¿no? De lo que es lealtad institucional. Luego, desempeño y competencia profesional. Estos atributos, podríamos decir, la independencia. El auditor gubernamental debe mantener y demostrar absoluta independencia de criterio con respecto al ejercicio de sus funciones, ¿no? Es un aspecto muy importante, ¿no? Si nosotros desempeñamos nuestras funciones como auditores internos, obviamente dependemos, ¿no? En una primera instancia de un jefe de departamento, podría ser, ¿no? Que hubiera un director o directora de la unidad de auditoría interna y luego se podría depender de una máxima autoridad ejecutiva, ¿no? Dependeríamos, por ejemplo, de un alcalde, un gobernador, un ministro o una ministra, por ejemplo. Pero aún así, al realizar algún trabajo de auditoría, debemos mantener nuestra independencia en todo momento, ¿no? A eso se refiere. Que no deberíamos dejarnos influir por situaciones que pudieran estar realizando, ¿no? Los compañeros o las compañeras de trabajo. A eso nos referimos con independencia, ¿no? Debemos observar en todo momento la independencia. Y en algunos casos, ¿no? Como el ejemplo que mencionaba anteriormente, muchas veces, ¿no? Por apegarnos al código de ética podría ocurrir, ¿no? Que tendríamos que alejarnos de la entidad donde estuviéramos trabajando. ¿Y por qué? Porque tenemos que observar nuestra conducta, ¿no? Nuestro comportamiento para que a futuro no tengamos inconvenientes, por ejemplo. Podría ocurrir también una situación, ¿no? Que si no observáramos alguno de los principios o alguna de las situaciones que estamos viendo, podría ocurrir, ¿no? Luego que algún compañero o ex compañera realizara algún comentario o hiciera conocer, ¿no? Que nosotros hemos cometido alguna falta. Entonces, en algunos casos, esos hechos, por ejemplo, al iniciarse un proceso, ah, podría ser que nosotros ya como profesionales, como auditores, podríamos ser sancionados, por ejemplo, ¿no? Y existe un registro en la Contraloría donde, por ejemplo, ¿no? Se sanciona a exfuncionarios públicos, en este caso también podría incluirnos a nosotros como auditores,
o aquellas otras personas o empresas que han incumplido, ¿no? Con contratos que tuvieron con entidades públicas. Tenemos ese tipo de registros, ¿no? Entonces, también sería otra forma en que podríamos tener alguna situación indeseable, ¿no? Que nadie quiere pasar. Objetividad. El auditor gubernamental debe ser imparcial, objetivo y equitativo en el ejercicio de sus funciones y demostrarlo, evitando los conflictos de interés que comprometan su independencia y objetividad. Bueno, ya había mencionado algún ejemplo, por ejemplo, perdón, el de ser puntuales, ¿no? Llegar de manera puntual a nuestras fuentes de trabajo. Y para ello debemos ser imparciales, objetivos y equitativos. Pero no solamente em, em, conociendo, ¿no? Las normas, sino algo importante, como acá dice, demostrar en todo momento, ¿no? Em, en este caso, la ética que nosotros tenemos, ¿no? Los valores que hemos adquirido a lo largo de nuestra vida, ¿no? Esta palabra es importante, demostrar en todo momento nuestra actitud. Luego, el desempeño profesional. Hasta ahí. El desempeño profesional. El auditor gubernamental debe aplicar tanto en el desempeño de sus funciones como en la supervisión del trabajo de sus subordinados, si los tuviéramos, juicios con sensibilidad profesional y moral. Debe brindar su mayor esfuerzo procurando mejorar su competencia profesional y la calidad de sus servicios. Algo que, algo que también es importante, ¿no? Cuando desempeñamos o nos dedicamos a las actividades de auditoría o contaduría pública, es lo que conocemos la formación continua, ¿no? Nosotros luego, generalmente, ¿no? De obtener el título profesional, o más bien algunas personas, ¿no? Bueno, ahora también está muy, ustedes, los jóvenes, ¿no? No solamente, ¿no? Basta con obtener, por ejemplo, el título de licenciatura, sino que luego se aspira más, ¿no? A obtener otros títulos, se podría decir. En algunos casos podrían ser diplomados o en otros casos otro nivel, ¿no? De lo que conocemos como maestrías o luego llegar mucho más allá a obtener un grado de doctorado o postdoctorado, incluso que ahora ya existe ese otro nivel, ¿no? A eso se refiere la formación continua, ¿no? Nosotros debemos actualizarnos y reforzar todo el conocimiento que tenemos participando de otros talleres, de otros eventos de capacitación, ¿no? Pero bueno, en algunos casos también acceder a, a los cursos de maestría, por ejemplo, o de doctorado, significan también, ¿no? Hacer un esfuerzo económico, que en algunos casos es una limitante, ¿no? A no ser que consigamos becas que también ahora se pueden conseguir, ¿no? Becas de repente para cursos, ahora que tenemos cursos virtuales, o becas incluso al exterior, ¿no? Se tienen esas facilidades también. Pero nosotros como auditores y contadores públicos debemos estar actualizados. A eso se refiere, ¿no? Y también cuando mencionamos esta palabra, ¿no? Calidad de nuestros servicios. Quiere decir que debemos capacitarnos, ¿no? Luego de que obtenemos el certificado profesional, por ejemplo. Y también aplicar juicios con sensibilidad profesional y moral en muchos casos, ¿no? Uno de los ejemplos que daba un estudiante decía, ¿no? A lo mejor escuchar qué pasó, porque a lo mejor fue un descuido, ¿no? Esa compra con sobreprecio
Entonces, también en ese caso podríamos aplicar, ¿no? Juicios con sensibilidad. Escuchar, ¿no? Qué es lo que hubiera pasado, por qué se realizó ese acto. A lo mejor, les vuelvo a reiterar, ¿no? Fue por desconocimiento de los procedimientos establecidos. Actividades incompatibles. El auditor gubernamental debe abstenerse de ejercer la práctica profesional particular cuando ésta genere conflicto con las disposiciones de este código, las normas del sistema de control gubernamental o el marco de lealtad en el servicio de la entidad. Esté impedido de participar en la administración de la institución donde ejerce el control gubernamental. Acá, debe abstenerse de ejercer la práctica profesional particular. Si nosotros desempeñamos, ¿no? La actividad o nos desempeñamos como auditores internos en cualquier entidad pública, ¿no? No podríamos, por ejemplo, o si tenemos una consultora, ¿no? Privada de auditoría o de asesoramiento, esa actividad ya es incompatible, ¿no? Porque podría ser que establezcamos algún tipo de relación, ¿no? Y esa relación a la larga nos podría generar alguna dificultad, ¿no? Alguna observación, por ejemplo. A eso se refiere. No podríamos, si tenemos una firma privada, una firma privada de auditoría, durante las funciones de auditor interno que desempeñáramos, debiéramos alejarnos, ¿no? Alejarnos de la firma, es decir, a los socios o a las socias que durante todo ese tiempo no vamos a tener ningún tipo de relación. A eso se refiere, ¿no? Para que no haya malos entendidos posteriormente, ¿no? Responsabilidad. Prohibición de recibir beneficios. El auditor gubernamental debe abstenerse de recibir beneficios de cualquier naturaleza que comprometan o aparenten comprometer su independencia y objetividad, debiendo informar de estos hechos a sus superiores, ¿no? Beneficios. Nos referimos podríamos decir a los presentes, ¿no? Que nos quisieran hacer llegar, ¿no? Algún compañero de trabajo, a ese tipo de beneficios, ¿no? No deberíamos recibir en ningún momento. Como dice acá, ¿no? Deberíamos abstenernos de recibir ese tipo de beneficios. Bueno, y creo que todos los funcionarios, ¿no? En particular, o en general más bien, deberían abstenerse, ¿no? De recibir cualquier tipo de beneficios. Pero nosotros, con mayor razón. Interés público y valor agregado. El auditor gubernamental en todos los casos debe servir con prioridad al interés público, honrar la confianza pública y demostrar su compromiso con la profesión o actividad que cumpla. Procurará mejorar la eficiencia, efectividad y economicidad de las operaciones en la entidad auditada en beneficio de esta última. Bueno, a raíz de los trabajos de auditoría, generalmente, ¿no? Detectamos alguna irregularidad o alguna observación, ¿no? Pero al momento de realizar la observación también realizamos una recomendación, ¿no? Ahora, estas recomendaciones o las observaciones que estuviéramos realizando, obviamente tienen un objetivo, ¿no? El cual es mejorar el control, la administración de los recursos públicos, ¿no? Ese es nuestro objetivo. De ahí que dice acá, otorgamos un valor agregado, ¿no?
a la entidad donde estuviéramos trabajando. Las recomendaciones, las observaciones, obviamente, son en procura, como dice acá, de mejorar la eficiencia, efectividad y economicidad de las operaciones. Al final, ese es nuestro objetivo, ¿no? del trabajo de auditoría. Bueno, como podemos ver, no es un documento extenso, pero dan las pautas, ¿no? de cómo debiera ser nuestra conducta como auditores gubernamentales. Pero muchas de estos principios o características también se aplican, ¿no? Cuando realizamos trabajos de auditoría en la parte privada, ¿no? Son similares al código de ética que existe para ambos campos. Y bueno, luego, pero ya tengo 9:35. A ver, nuevamente, a lo mejor hay algunas otras personas que se integraron. Alison, no está presente. Ronald Espinosa, tampoco. Licenciado, buenas noches. Sí estoy presente, mi señal está un poco mal, no puedo escucharme. ¿Tu nombre? Alison Casas. Alison, perdón, ya. Ok, Licenciado, buenas noches. buenas. ¿Tu nombre? Ronald Espinosa, me llamo, creo, licenciado, estoy un poquito con la señal Sí. igual mala. Ya. Y ¿Denise? Sí, está bien, Ronald, ya. Presente, ya te licenciado. Denise Marianela. Sí, ayer recién me asigné licenciado y hoy es mi primera clase. Ok. Rubén Darío. Rubén Darío. No está. Gladys. Gladys. Tampoco. Giovanna. No. Bueno. Entonces seguimos. Ahora también algo importante es ver, como les mencioné hace un momento, el órgano rector o el ente rector del control gubernamental es la Contraloría General del Estado. Y se ha emitido este decreto supremo, ¿no? La 23215, como dice acá, aprueba el reglamento para el ejercicio de las atribuciones de la Contraloría General de la República en ese entonces, ¿no? Entonces es una serie de disposiciones también que nosotros debemos tomar en cuenta si vamos a ejercer la profesión de auditor interno en una entidad pública. Y acá, como pueden ver nuevamente, ¿no? Se menciona a la ley 1178 de administración y control gubernamentales. Entonces, de ahí es necesario conocer también lo que menciona este decreto supremo. Vuelvo a reiterar, no es interés de la materia que nos aprendamos, ¿no? Los números de decreto, las fechas, no. Lo principal es que conozcamos de manera general todo lo relacionado con en este caso, con la contabilidad gubernamental, ¿no? Que ahora estamos viendo en una segunda parte. A ver, a los fines señalados en el artículo precedente, las atribuciones conferidas a la Contraloría General del Estado por la Ley 1178 se agrupan y se sistematizan en la siguiente forma, ¿no? Acá se hace una mención de las atribuciones, ¿no? Que tiene la Contraloría General del Estado. Por ejemplo, elaborar y emitir la normatividad básica de control gubernamental interno y
posterior externo. Supervigilar la normatividad de los sistemas contables del sector público. También es importante, ¿no? Promover la implantación de los sistemas de contabilidad y el control interno. A ver, estos dos incisos, el inciso B y el inciso C, por ejemplo, ¿no? Hay una entidad, más bien, o una dependencia de la Contraloría General del Estado, se llama el Centro Nacional de Capacitación, o CENCAP, ¿no? Abreviando todo el término, y entonces es una de las maneras en que la Contraloría coadyuva, ¿no? A que la normatividad, por ejemplo, ¿no? de los sistemas contables se apliquen en las entidades públicas. ¿Cómo? A través de clases o talleres de capacitación a los funcionarios públicos, por ejemplo, ¿no? De esa manera también implementa o implanta el manejo de los sistemas de contabilidad. Hay otra instancia también que se llama la Dirección General de Sistemas de Información Pública, por ejemplo. Ellos también apoyan en la parte técnica, por ejemplo, ¿no? De cómo funcionan, en este caso, los sistemas de contabilidad. O el sistema de contabilidad, ¿no? Que ahora se utiliza, lo que les decía, el SIGEP. Que debiera utilizarse en todas las entidades públicas, ¿no? Entonces son ejemplos de cómo el CENCAP ayuda a cumplir estos dos incisos, por ejemplo. Y luego evaluar la eficacia del funcionamiento de los sistemas de administración, información y control interno, ¿no? Obviamente esto lo va a realizar mediante los trabajos de auditoría, ¿no? Que se implementen o que se realicen durante un ejercicio fiscal o en ejercicios fiscales posteriores. Ejercer el control externo posterior, así como reglamentar y supervisar su ejercicio. Así como reglamentar y supervisar su ejercicio. A ver, nosotros si vamos a dedicarnos a realizar auditorías a entidades públicas, ya sea como firmas consultoras o como profesionales independientes, por ejemplo, debemos realizar nuestro registro allá en la Contraloría, ¿no? En la Contraloría General del Estado. Obviamente, antes de realizar ese registro, tendremos que también tener nuestro número profesional, ¿no? En el Colegio de Auditores. Y luego nos podemos inscribir en este registro, ¿no? Es una manera, por ejemplo, de cómo ellos, la Contraloría reglamenta y supervisa el trabajo, en este caso de también los auditores gubernamentales externos. A ver, algo importante también es este inciso. Anotar los contratos celebrados por las entidades públicas para efectos de control externo posterior. Todos los contratos que las entidades públicas realizan o suscriben, en algunos casos con personas naturales, como son los consultores, en este caso individuales de línea o consultores por productos, o con otro tipo de actividades por la provisión de bienes o servicios, también tienen un sistema donde se registran estos contratos, ¿no? Se pueden realizar también, o se realizan más bien, trabajos de auditoría a ese sistema, ¿no? Si se está cumpliendo con el registro de los contratos. Todas las entidades deben realizar este registro y también está sujeto, ¿no? a la realización de auditoría o de control. Y algo que hace un momento también les mencionaba, ¿no? Cuando realizamos un trabajo de auditoría, se tiene acceso en cualquier momento y sin limitación ni restricción alguna a los registros.
documentos y operaciones para fines de control externo posterior, ¿no? Es algo vital para el trabajo del auditor gubernamental, en este caso, ¿no? Una de las condiciones es esta, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si nos restringen, ¿no?, al acceso a los documentos o información? Como el ejemplo anterior, ¿no? Tendríamos que emitir nuestro informe con observaciones. En este caso, lo que conocemos con salvedades, ¿no? Emitiremos informes con salvedades. O en algún caso, si definitivamente, no nos proporcionan ningún tipo de información o documentos, emitiremos un informe negativo, ¿no? O con abstención. Y bueno, nadie, ninguna entidad pública y ninguna empresa quiere ese tipo de informes de auditoría, ¿no? Porque pueden acarrear tremendos problemas, ¿no? Terribles problemas. O se podría, en el caso de las entidades públicas, ¿no? Eso daría lugar a otro tipo de verificaciones, por ejemplo, ¿no? La Contraloría, podríamos decir, estaría o determinaría, ¿no?, un mayor u otro tipo de auditorías ya, que sean más especiales, se puede decir, ¿no? Podría ser una de las sanciones que podría recibir la entidad pública, ¿no?, de darse este caso. Y obviamente, ¿no?, al encontrarse con alguna limitación de restricción, también procedería, obviamente, el instaurar ya procesos de otro ámbito, ¿no? Procesos judiciales en algunos casos. Requerir la realización de auditoría y otro tipo de auditorías. Obviamente, ¿no? Esto se solamente reglamentar, o bueno, en este caso, reglamentar la contratación de servicios profesionales de auditoría externa o consultoría especializada. Ya les mencionaba una manera de reglamentar y supervisar el trabajo del auditor gubernamental es que existe un registro, ¿no?, donde nosotros nos deberíamos inscribir para poder ejercer la auditoría gubernamental. Pero también al momento de presentarnos alguna convocatoria de auditoría gubernamental, debemos cumplir con determinados requisitos, por ejemplo, ¿no? Generalmente requisitos de experiencia, ¿no?, que tengamos experiencia en el área. Ordenar, bueno, esto tiene que ver con lo anterior que les había dicho, ¿no? Firmas o profesionales independientes. Bueno, y en algunos casos también, ¿no? La Contraloría examina los programas y papeles de trabajo de los análisis, auditorías y evaluaciones que realicen las entidades públicas y las firmas o profesionales independientes, sin sustituir la responsabilidad de los mismos, ¿no? O podría ocurre que en muchas ocasiones la Contraloría fija que va, o más bien en el cronograma de trabajo que ellos establecen, realizan auditorías, ¿no?, a determinadas entidades. Entonces, por ejemplo, en alguna alcaldía del área rural, si se tiene fijada que esta gestión 2022, la Contraloría va a realizar algún tipo de auditoría, examina, ¿no?, los documentos y podría ver que en años anteriores se ha contratado alguna firma externa. En esos casos emiten, ¿no?, algunos requerimientos, ¿no? Y esos requerimientos podrían indicar, ¿no?, que se presenten los papeles de trabajo del trabajo de auditoría de determinada gestión. Es una de sus atribuciones. Entonces también nosotros como
profesionales independientes estamos sujetos a ese tipo de verificaciones o de requerimientos que pudiera realizar la Contraloría en este caso. Bien, creo que hasta ahí podemos ver. Como pueden observar, son 18 páginas, ¿no? Que también es bueno conocer de qué atribuciones, ¿no? Tiene la Contraloría General del Estado en este caso, con todos los trabajos de auditoría que se realizan en las entidades públicas. Bueno, ya estamos a 10 minutos. Y bueno, ya en la siguiente clase veremos las normas de auditoría gubernamental, las normas generales de auditoría, ¿no? Que son disposiciones, les vuelvo a reiterar, que las emite la Contraloría General del Estado. Al igual que tenemos las otras normas, ¿no? Para el ámbito privado que emite, en este caso, el Colegio de Auditores o el Consejo Nacional Técnico de Auditoría y Contabilidad, ¿no? Que depende del Colegio de Auditores. Un rápido repaso, por ejemplo, este compendio, podríamos decir, ha sido impreso y está vigente a partir de noviembre de 2012, ¿no? Se tiene obviamente una resolución de la Contraloría que aprueba, ¿no? Estas normas generales. Bueno, pero la siguiente clase vamos a ver. Vamos a ver, ¿no? Qué normas se determinan, ¿no? Qué aspectos se determinan en estas normas gubernamentales, ¿no? O normas de auditoría gubernamentales, como se conoce. Bien, ya para finalizar, por favor, les voy a pedir que enciendan sus cámaras para mandar el reporte, ¿no? Al sistema. Encienden sus cámaras, por favor, mientras realizamos nuevamente el control de asistencia. Juana. Presente, licenciado. Ya, gracias. Alison. Sus cámaras, por favor. Presente, licenciado. Yo también, ¿no? Mi cámara. Ya, ahora sí. Alison está. Melissa. Presente, licenciado. Ya, gracias. Milenka. Presente, licenciado. Ya, gracias. Nair. Presente, licenciado. Ya, gracias. Ronald. Buenas noches, licenciado presente. Ya. Sus cámaras, por favor. Sus cámaras. Enciendan sus cámaras, por favor, para el control. Ya. A ver. Seguimos. Ronald. Ronald, ¿estás, verdad? Sí, licenciado. Ya, gracias. Denise. O Denise. Ya, gracias. Elizabeth. Presente, licenciado. Ya, gracias. Ronnie. Presente, Lice. Ok. Cyril. 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 Hace un momento estaba presente. ¿Qué pasó? Cyril. O puedes escribir si tienes alguna dificultad. No, parece que nos abandonó. Ya. Esther. Presente, licen. Ok. Cintia. Presente, Cintia. Ok. José Manuel.
Elisa, ¿me escucha? Ahora sí, sí. Rubén Darío. No. Gilbert. Presente, licenciado. Ok. Abel. Presente, licenciado. Ok. Lisette. Presente, licenciado. Ya. Gladys. Gladys. Giovanna. Tampoco. Rodrigo. Presente, Lice. Ok. Enrique. Presente, Lice. Ya, gracias. Nelva. Nelva. Presente, licenciado. Ok. Axel. Presente, Lice. Ok. Judith. Presente, licenciado. Ok. Uber. Presente, licenciado. Ok. Ángela. Presente, licenciado. Ya. Bien. Qué bueno que son 3 personas solamente que, bueno, me imagino que tienen alguna dificultad todavía, ¿no? Para poder asistir a clases. Tomemos en cuenta, ¿no? Nuevamente les reitero, y seguramente los otros docentes también, el tema de la asistencia y la participación es, en algunos casos, ¿no? A final de semestre, ayuda. Y seguro, ustedes lo saben, ¿no? Bueno, gracias por su participación, nos estamos viendo, o por su asistencia, nos vemos el sábado, a las 10:30, ¿no? Nuevamente. Les reiteraría también, por favor, su participación, si tienen alguna duda o a lo mejor mm, alguno de ustedes, ¿no? Ya ha tenido alguna experiencia, ha trabajado en alguna entidad pública, sería muy bueno, ¿no? Hacer conocer respecto a la experiencia que han tenido. Espero, bueno, que en futuras sesiones, ¿no? Participen, por favor. Bueno, nuevamente gracias por su asistencia. Nos vemos el día sábado. Que les vaya bien. Hasta luego, Hasta luego, Hasta luego, licenciado. licenciado. Hasta luego. Hasta luego, Lice. Hasta luego. Luego, Lice. Hasta luego. Licenciado, buenas noches. Disculpe, ¿tenemos alguna tarea ya? Hoy es mi primera clase. Ya. No, no, aún no. Y como escuchaste, algunos compañeros todavía no están en sistema, entonces espero que desde la siguiente semana ya comencemos con los trabajos. Está bien, licenciado, muchas gracias. Que tenga Bueno, buena noche. tú también. Buenas noches.